Y aunque será hasta el próximo domingo cuando se normalice el abastecimiento de agua derivado del servicio de mantenimiento al Cutzamala, hoy los capitalinos afectados por el corte vieron una notable mejoría en el suministro. Acompáñenos, esta es la información. Este tinaco, ubicado en la avenida Manuel González en la alcaldía Cuauhtémoc, abasteció de agua algunos edificios de Tlatelolco durante el corte de suministro por los trabajos de mantenimiento mayor en el sistema Cutzamala. Pero debido a que durante la madrugada de este miércoles el bombeo se restableció, el tinaco luce sin largas filas y apenas unos cuantos llegan solo a lavarse las manos. En la colonia San Simón, en la misma demarcación, el agua poco a poco comienza a llegar. Está llegando bien. Yo como me levanto temprano, las cisternas está fuerte, el agua que está llenándola. Algunos negocios vuelven a retomar sus actividades, con todo y que tomaron acciones preventivas para hacer uso racional del vital líquido durante la contingencia. Y nosotros pues ahorramos el agua, o sea, juntamos el agua en cubetas, en lo que pudimos. Cacerolas, cubetas, ollas, en todo, porque es un negocio de comida y necesitamos mucha agua. El corte de agua que hubo desde el pasado 31 de octubre y que se prolongó hasta el 6 de noviembre dejó lecciones entre la población, sobre todo aquellas que tienen que ver con el cuidado de este elemento indispensable para cualquier actividad humana. Pues yo creo que siempre tenemos la conciencia de cuidar el agua, ¿no? Simple y sencillamente, pues como la tenemos más a la mano, la desperdiciamos, pero aquí es muy difícil desperdiciar agua, siempre estamos careciendo de agua. De acuerdo a las autoridades responsables de los trabajos en el Cutzamala, el suministro de agua se restableció en las primeras horas de este miércoles en las alcaldías de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Tlalpan. Mientras que en el transcurso de esta noche y la mañana de este jueves, el agua estará llegando a las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez. En tanto que en las próximas 40 horas, el vital líquido llegará a Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Azcapotzalco. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.